Bien, ya está grabando. Nos toca el laboratorio 4, que es el capacitor de placas paralelas. Bien. Objetivos: entender qué es un capacitor y cómo medir la capacitancia del mismo, y comprobar que los cálculos de la fórmula son congruentes con las mediciones experimentales. ¿Okay? Primeramente, ¿qué es un capacitor? ¿No? Bueno, un capacitor, que pueden ver ahí a la izquierda diferentes tipos de capacitores, es... Un segundo, ni me vas a entender. Es un dispositivo eléctrico o electrónico, para ser más preciso, pasivo, que es capaz de almacenar energía dentro de sí mismo en forma de campo eléctrico. Bien. ¿Por qué un elemento pasivo? Los aparatos electrónicos se dividen en dos grupos, los que son activos y los pasivos. Decimos que es un componente activo aquel que entrega o genera energía al circuito. Obviamente los únicos que podemos pensar que son componentes activos dentro de un circuito serían las fuentes, ¿no? Las fuentes de voltaje o las fuentes de corriente, ¿no? Son aquellos que entregan o generan energía. La fuente de voltaje entrega voltaje y la de corriente pues genera una corriente eléctrica. En cambio, los componentes pasivos son aquellos que consumen energía, o en el caso del capacitor, que la almacenan, pero no la generan. ¿Okay? La gran diferencia es que no generan energía. Pueden consumir, pueden almacenar, pueden, bueno, pueden, principalmente esos dos, no pueden consumir, pueden almacenar. En el caso del capacitor, almacena energía. ¿De qué manera, no? Básicamente. La carga almacenada, porque este es un capacitor de placas paralelas, ¿no? Entonces tiene dos placas. La carga que se almacena en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esta y la otra. O sea, en una placa, en este caso en la que está conectada al positivo de la fuente, se van a acumular cargas positivas. En la otra, que está conectada al negativo, se van a acumular las cargas negativas del capacitor, ¿no? Esta acumulación de cargas positivas en un lado y negativas en el otro genera, bien, dentro del capacitor un campo eléctrico, ¿no? Hemos visto ya, bueno, ustedes son LCA, perdón, creo que no hemos visto todavía campo eléctrico. Creo que ya sí, ¿no? Creo que ya vimos campo eléctrico con ustedes, ¿no? Bueno, el campo eléctrico se genera, ¿no? La dirección del campo siempre va desde las cargas positivas hacia las cargas negativas, ¿no? Por convención. Entonces aquí dentro se genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es una forma de energía, ¿bien? Es una forma de almacenar energía dentro del campo, dentro del capacitor, ¿bien? Ahora, ¿a qué nivel de voltaje se carga el capacitor? Al mismo que el de la fuente. Si la fuente es de 10 voltios, el capacitor va a almacenar 10 voltios. Si la fuente es de 5, el capacitor almacena 5. Si la fuente es de 20, el capacitor almacena 20, y así va. Obviamente, de manera ideal sería así, pero en la vida real tenemos límites, ¿no? Como son aparatos físicos y los componentes físicos reales tienen unas tolerancias, unas resistencias, pues dependiendo del material y de cómo esté construido, diferentes tipos de capacitores tienen diferentes capacidades, ¿no? Aquí vemos este de aquí, que es bastante grandecito, este azul me indica que soporta hasta 35 voltios. ¿Qué pasa si yo a uno de estos le aplico un voltaje mayor a 35 voltios? Pues el capacitor se destruye, ¿no? Explota. No sé si han trabajado ya, bueno, a ver, sé que son de sistemas de sistemas de informática, ¿no? Entonces probablemente la mayoría no, pero mmm, no sé, o sea, es divertido ver cómo uno de estos explota. No es la idea, obviamente, dentro de la electrónica, la idea no es hacer explotar estas cosas, pero bueno, es un fenómeno bastante divertido. Eso es un capacitor, ¿bien? Es un componente pasivo que es capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿no? De la manera que acabo de explicar. Ya que sé que es un capacitor, hablemos de sus valores asociados. Hablando de valores eléctricos asociados, tenemos la capacitancia, que es la cantidad de carga
sobre valor de voltaje que pueda almacenar el capacitor de energía, ¿no? Aquí lo indica, ¿no? La capacitancia, que es el valor asociado del capacitor, es la carga eléctrica que puede almacenar sobre la diferencia de potencial que se le aplica. Bien. Pero esto es la capacitancia medida en base o en relación a sus valores eléctricos. El problema, digamos, que uno tendría es que es un poco complicado hacer pruebas, definir la capacitancia de estos aparatos recurriendo a sus capacidades eléctricas. Bien, al momento de construirlos no es muy útil, no es lo que se hace. Por suerte, hay otra manera de definir la capacitancia, no en base a valores eléctricos, sino en base a dimensiones físicas. ¿Okay? Y eso es esa es la ventaja de trabajar con capacitores de placas paralelas. Si son de placas paralelas, entonces yo puedo definir su capacitancia ya no en base a sus valores eléctricos, sino en base a sus dimensiones físicas. Que es lo que vemos aquí. Este es el capacitor de placas paralelas. ¿Bien? Está compuesto de dos placas conductoras, ¿bien? Separadas por un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico es un material que no permite el paso de la corriente, ¿bien? Es un aislante, ¿bien? Pero en lugar de decir aislante, porque si yo digo un material aislante, yo podría referirme a un material aislante de calor, un material aislante de electricidad, un material aislante de sonido. Entonces, hablar de un material aislante no es muy específico. Por eso dentro de lo que es dentro de lo que son valores eléctricos, yo me refiero a un material dieléctrico, ¿bien? Es un material que no permite el paso de la corriente eléctrica. Pero es lo que conoceríamos como un aislante, por ejemplo, ¿no? Un aislante, por ejemplo, o un dieléctrico sería el aire, ¿bien? El aire tiene propiedades dieléctricas. El vacío, dentro de lo que son capacitores reales, se usan, por ejemplo, igual, lo más común que se usa son las hojas de mica, es un tipo de papel que es un dieléctrico. Y si es que alguien aquí de casualidad ha trabajado con transformadores, conocerá que, sobre todo los antiguos, trabajan con papeles de mica algunos, y antiguamente se usaban paños de tela remojados en aceite a modo de dieléctrico. Si es que alguien conocerá, si tiene algún familiar que trabaja con embobinados, seguramente conoce. Entonces, esto es un capacitor de placas paralelas, dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Fíjense que aquí estamos viendo las dimensiones físicas, no estoy viendo dimensiones eléctricas, propiedades eléctricas. Estoy definiendo un área de la placa, ¿no? El área de una placa es la misma que el área de la otra placa, y una distancia de separación entre las placas. Si yo conozco estas dimensiones físicas del capacitor, yo puedo definir su capacitancia ya no en base de valores eléctricos, sino en base de sus dimensiones físicas. Tenemos que la capacitancia es igual a la constante eléctrica del vacío, epsilon sub 0 es una constante, ahorita les presento el valor, no hay problema, multiplicado el área de una de las placas, no tengo que tomar en cuenta las dos placas, no es 2 por área, digamos, no, me basta una de las placas, multiplicado el área de una de las placas sobre la distancia entre las placas. Como digo, la ventaja de esto es que me es mucho más fácil saber a mí medir con regla y sacando áreas esos valores que estar midiendo valores eléctricos. ¿Bien? Esa es la ventaja. Ya sabemos todo lo que necesitamos saber respecto a teoría del capacitor de placas paralelas. Vamos a pasar a lo que sería el experimento, que vamos a hacer uso de un simulador. Como dice aquí, ¿no? Haremos uso de un simulador electrónico que nos permita hacer variar los valores de la fórmula para comprobar la velocidad de la misma. Primero vamos a dejar un área fija, perdón por la bulla, voy a silenciar esto. Okay. Vamos a establecer un área fijo y vamos a hacer variar la distancia de separación. Luego vamos a fijar una distancia de separación y vamos a hacer variar el área y vamos a comprobar de manera experimental, que sería con el simulador, que esos valores que me muestran haciendo variar esos valores, esas dimensiones, el valor de capacitancia tiene que ser el mismo que si yo agarro y calculo con la fórmula. ¿Bien? De esa manera vamos a comprobar que experimentalmente y teóricamente se cumple la igualdad. ¿Bien? Y aquí les dejo
el valor de la constante dieléctrica, que es el siguiente, ¿no? 8.85 por 10, aquí es por, no se ve, a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. ¿Bien? Ok, ¿cuál es el simulador que vamos a usar? Yo les voy a dejar el link al simulador directo, ok, pero sé que a veces hay problemas con ese link, no les deja entrar directo, algunos sí, etcétera. Van a escribir en el navegador, si es que no les funciona mi link, FET, bien, como están viendo ahí. Escriben PHET, FET, le dan Enter, y esta página es aquí donde están los simuladores, bien, esta primera de aquí. Le van a entrar aquí, se van a simulaciones y escogen física, bien, está en inglés, physics. Aquí buscan, hay varios simuladores, si tienen interés vamos a usar este más adelante igual para otros laboratorios. Vamos a usar estos otros dos igual. Ahorita vamos a usar este de aquí, el laboratorio de capacitores. Ahí está, le damos play. Dependiendo de su computadora y de su conexión a internet, puede tardar más, puede tardar menos. Han habido situaciones en las que han tardado hasta unos 3 minutos en entrar, que es bastante tiempo cuando uno está sentado en la computadora, se siente una eternidad, pero tarda, sí, pero entra. Aquí en el que dice capacitancia. Y les muestra el simulador. Es muy sencillo, ¿no? Tengo una pila conectada a un capacitor y aquí puedo hacer yo variar la distancia de separación y puedo hacer variar el área de las placas. Y aquí me muestra la capacitancia directamente. ¿Ok? Igual para que comprueben lo que dije, que el capacitor se carga al mismo nivel de la batería, si yo tengo la batería 1.5 voltios y mido el voltaje en el capacitor, ahí está, ¿no? 1.5 voltios. ¿Ok? Pero no es relevante ahorita el voltaje, no vamos a trabajar con valores eléctricos, vamos a trabajar con valores físicos. ¿Qué tienen que hacer ustedes, no? En el informe, esto es parte del procedimiento del informe. Van a armarse una tablita como la que van a tener a continuación. Ok, denme un segundo. No es necesario que la hagan en Excel. Si quieren hacerla en Excel, lo hacen, no es una cosa complicada. Bien. O la pueden hacer a mano. ¿Ya? La cosa es que tiene que estar la tabla. Esta, ok. Una tabla, el número de experimentos, vamos a hacer 3 por cada uno de los casos. Vamos a hacer primero un área variable y vamos a variar, una distancia constante, vamos a variar el área. Después vamos a hacer área constante y vamos a variar la distancia. Entonces aquí vamos a mantener la distancia constante, ¿no? Aquí en 5. Entonces yo la distancia de separación la coloco en 5, por ejemplo, ¿no? Ahí. Y hago variar el área. Yo aquí he hecho variar entre 100, 300 y 400. ¿Qué hacen ustedes? Definen esos valores de área, ¿no? Aquí no lo voy a hacer yo porque lo tienen que hacer ustedes, pero por ejemplo ahí, y se fijan, ¿qué capacitancia tiene? 0.44 picofaradios. Eso lo anotan aquí, en capacitancia experimental, en picofaradios. Y hacen lo mismo, se van a 300 y hacen para este caso, se van a 400 y que sería este de aquí, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. ¿Qué hacen una vez que ya tienen los datos aquí experimentales? Se van a la fórmula y aplican la fórmula para los 3 casos. Se van a la formulita, aplican esta formulita, esto es una constante, la tienen aquí, ¿ya? El área la tienen que llevar a metros cuadrados, ok, cuidado, y la distancia de separación igual la llevan a metros cuadrados y calculan, ¿bien? Quiero ver el cálculo que lo hagan ahí. Y el cálculo que hagan así con la fórmula tiene que darles un valor idéntico por no ser igual a el valor experimental, ¿bien? Aplican fórmula, hallan para el primero. Aplican fórmula, hallan para el segundo, aplican fórmula, hallan para el tercero, ¿no? Aquí están los datos incluso, no tienen que buscar más. Y la idea es que ustedes vean que se cumple la fórmula con el simulador, ¿bien? Lo mismo para el caso de la segunda tabla. En la segunda tabla defino como en 100 milímetros cuadrados un área fija, qué sé yo, 140, bueno, en el caso de nosotros es 100, y van variando esta distancia de separación.
lo mismo, colocan aquí lo hice un ejemplo que lo pueden probar ustedes, cuando es 100 y una distancia de 7, veamos, cuando esto es 100 y la distancia de separación es de 7, es 0.13 picofaradios. Yo apliqué la fórmula con las constantes y me salió 0.126, que esto es cercano a 0.13, ¿no? 0.13, 0.126. Si yo hago aquí lo redondeo, es 0.13. Y así para los demás valores. Bien. Esto es lo que tendrían que hacer ustedes con el simulador y en el procedimiento. Bien. No es complicado, no es para que se conozcan la fórmula, que la fórmula pues se aplica en los ejercicios también. Si es que todavía no han visto capacitores, vamos a verlo. Oye, me dicen al final ahorita que vemos laboratorios si ya han llegado a capacitores, pero los vamos a ocupar esta fórmula para las clases, ¿bien? Así que si es que todavía no lo han visto, está bueno que vayan aprendiendo. Y este es el laboratorio de hoy día, ¿bien? La idea es, como digo, conocer el capacitor, aplicar el simulador y comprobar que se cumplen las fórmulas, ¿bien? Esto sería el laboratorio. Bueno, repito, el informe ¿cómo sería? La carátula, los objetivos que copia y pega. Bien. El marco teórico tiene que ser, no las fotos, ¿ya? El marco teórico tiene que ser una investigación. Aquí tengo yo una ayuda a memoria que tenía por aquí. No tiene que ser algo tan extenso, ¿no? Entonces, teoría del capacitor. Aquí sí les creería que me bastaría con la foto, ¿no? Porque es una fórmula de capacitancia. Aunque hay un poquito igual de teoría de esto en internet, no estaría de más que la coloquen. Igual, el capacitor de placas paralelas hay una explicación teórica de qué es, ¿no? No me coloque solo la foto y ya. En este caso, el marco teórico aquí escrito tendría que ser al menos mínimo una hoja, ¿no? Entre estos tres conceptos que no son largos, como les digo. Pero a ver, no quiero ver fotos, ¿no? Quiero ver escrito, ¿no? O copia y pega, en el caso de que lo hagan en computadora. Ya, objetivos, marco teórico, ya estoy explicando cómo se hace. Procedimiento no es escribir esto, ¿ya? El procedimiento tiene que explicarme. ¿Cómo explicarían, no? Sería, procedimiento. Hicimos uso de un simulador llamado tanto, en el que nos muestra un capacitor con un nivel, con una batería, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer variables, o sea, lo que acabamos de hacer ahorita con el simulador, explíquenmelo con palabras, ¿bien? No tiene que ser una cosa muy extensa, pero tienen que explicarlo. Y es parte del procedimiento la tabla, ¿bien? La tabla con los cálculos que ya les expliqué cómo se hace. No es complicado, ¿no? Hacen la tabla, la llenan, me muestran los cálculos teóricos y listo. La imagen de la experiencia sería un screenshot del simulador, ¿bien? Y las conclusiones. Eso sería el informe de este laboratorio. Voy a detener la grabación porque hasta aquí llega el laboratorio, ¿no? Creo que he explicado cómo tiene que hacer el informe incluso y creo que se entiende.